Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Maridé? ¿Mejor? Acá estamos, fitosos, sepan disculpar, es la época. Pero ya más repuesta. Ya más repuesta, seguro, sí. Cuando hablé con Fabiana el sábado, Fabiana dijo, hago el programa sola. Claro, sí, porque no se te escuchaba nada bien. Estaba bastante mal, pero vio, la fábrica de cuentos me hace poner bien. Seguro. ¿Quiénes hacemos esta fábrica de cuentos? Fabiana Margoli, Silvina Rodríguez, Julio Lignic, Belén Torras, Claudia Cadenazo, Gloria Candiotti y Maridé Minor. Somos un montón de fabriqueras. Sí. Y Facundo nos acompaña en la operación técnica, que ya ha dado el ok. Medios de comunicación para los que quieran. Pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook, a la Fábrica de Cuentos, por mail, lafabricadecuentos.radio@gmail.com, por Twitter, @Fábrica de Cuento, o a través del blog, programa radial La Fábrica de Cuentos. Muy bien, así que estamos súper comunicados. Ya tenemos a nuestra invitada de hoy, Violeta Cangianelli. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. No, por favor. Gracias por haber venido a la Fábrica de Cuentos. Y los chiribitiles a full han estado en este Facebook, ¿eh? Con me gusta, lo quieren todos. Sí, tienen mucho éxito en las redes. La verdad que sí. Y acaban de llegar nuestras narradoras, las chicas Verde, Violeta, Laura y Silvina. Ahora las vamos a hacer pasar. Pero como estamos en otoño, estamos enfermos por este otoño que vino frío, ¿qué tal si vamos con la canción del otoño de Minimalitos? Uh-huh. Deformador de palabras, narración oral, un arte tan antiguo como su nombre. Objeto de estudio, sujeto de arte, arte que se estudia. Hola Belén, ¿ya estás ahí? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Muy bien, aquí andamos, soportando una gripe espantosa, pero todo bien. Estamos todos iguales, es terrible esto. Mire, incluso hasta la computadora está media lenta, así que media violenta, así que están así complicados todos hoy. Estamos con el otoñazo. Con el otoñazo, que nos ha pegado a todos por igual. Título de hoy tenemos el texto en la escena. Sí. A ver, sí. La escuchamos. Bueno, me preguntaba cuál es el proceso que se sigue para pasar un texto a la escena. Y bien podría decir que buscar un texto con una estructura dramática clásica, un planteo, un nudo, un enlace, sería suficiente. Pero todo otro texto que no reuniese esas características, o todo texto poético, ¿sería inviable para ser situado en escena? Para un montaje, la selección del texto literario, sea cual fuere, debemos agregar siempre lo pertinente,
lo propio, lo de nuestro instrumento, o sea, el cuerpo y la voz, ya que para contar cuentos, nosotros como narradores debemos ser capaces de poder transmitir sin otros recursos más que la palabra y el gesto. Con un prudente cuidado de no teatralizar en el peor sentido de la palabra, es decir, no sobreactuar o utilizar evocaciones innecesarias, elementos, vestuario u objetos que decoran una escena, pero en el fondo la empobrecen, la desvirtúan de lo esencial que es la propuesta narrativa. Aquí tomando como propias las palabras de Ana Padovani y cito textual: tal vez por venir de una formación académica, dado mi paso por la universidad, no podría concebir una praxis sin reflexión. Siento una gran necesidad de conceptualizar el proceso por el que atravieso como narradora hasta presentar un cuento ante el público. Esto me interesa cada vez más y me llevó a reflexionar y leer más acerca de este proceso. Observando el crecimiento insospechado y por momentos desmañado de la profesión, fueron surgiendo distintos temas: los escenarios posibles, la profesionalización, el pasaje de la literatura a la oralidad y viceversa, la formación del narrador y otro tópico que podría agregar se refiere al segmento social que se dedica al oficio, y sin considerarme un narrador destacada, podría decir que como en las mayorías de las ramas del arte, predomina el sexo femenino y sobre todo un sector de cierto nivel intelectual que no demuestra demasiado interés en la formación teórica ni acusa demasiadas pretensiones económicas. Cierro aquí la cita textual. Es para mí importante reflexionar sobre el hecho artístico, sobre la narración como hecho artístico. Debemos tomar en cuenta algunos criterios, y aquí tomo una distinción que hace también Padovani entre los narradores sociales y los narradores escénicos, y los diversos espacios donde los narradores orales sociales cuentan: cárceles, hospitales, instituciones geriátricas, etcétera, etcétera. Hay un punto, creo desde lo personal, un punto de inflexión, y este versa respecto a la elección del repertorio, a la adecuación del mismo acorde escenario donde debemos presentarlo. En mi parecer, los narradores orales escénicos tienen una elasticidad y una preparación que les permite abordar un espectáculo de narración oral escénica, una narración escolar, una narración en cualquier entorno social. Pero no se da la misma reciprocidad en el sentido inverso con los otros narradores sociales. Abro aquí un paréntesis respecto a la formación base entre los narradores sociales y por el otro aquellos narradores que detentan una formación de grado, una solidez literaria, que realizan un trabajo serio de investigación, que se forman con sólidos profesionales, que asisten a clínicas, que realizan coaching para puestas en escena. Hecha tal distinción, me voy a centrar en los narradores orales escénicos, a quienes nos interesa profundizar la diferencia entre la narración oral y el teatro. Los mecanismos técnicos del actor, como la apropiación de un lenguaje diferente al cotidiano, la enunciación a veces sobreexpresiva o tan enfática que devora los matices, como una tendencia a la sobreexpresividad, como una obligación a ser más expresivo que el resto de la gente, es cuando el actor se vuelve más importante que el personaje. Y el rol de los cuentacuentos, que intentamos derribar la muralla entre el reino de la palabra escrita y el reino de la mirada, que ponemos el cuerpo en la escena, la palabra en acción, los movimientos cotidianos y los extracotidianos, el montaje de los cuentos, el dispositivo escénico, la dramaturgia, una puesta de luces, una música, en fin, todos elementos con los que nos servimos para presentar a la narración oral como espectáculo. Algunos elementos que debemos tener en cuenta para montar una puesta en escena: la idea o germen o el hilo conductor, la elección de los textos del repertorio, estar dispuesta a renunciar a ciertos textos, elegir aquellos que se mariden entre sí, la particular puesta en escena de cada texto,
el orden que ocupará cada uno para generar un recorrido emocional del espectador, el texto en relación con el espacio, el despliegue del cuerpo, cómo habitar el espacio y generar imágenes teatrales plásticamente bellas, la música que creará climas de transición, una puesta de luces funcional al clima y a la dramaturgia, que dará cohesión a un espectáculo. En fin, el nuestro es un trabajo de refinamiento, casi como el de un filigranista. Mire, Belén, yo no entiendo mucho de narración, ¿no es cierto? Para no decir nada porque queda feo. Pero cuando uno va a ver un espectáculo, y supongo que hicieron todo eso que usted dice antes, ¿no es cierto? Se nota y mucho, eso es seguro. Eso sí es seguro. Cuando uno va a ver un espectáculo y logra inmiscuirse en un espectáculo, es cuando uno tiene la sensación de estar frente a un trabajo serio, donde todo esto fue tomado en cuenta y no simplemente una sucesión de textos y de rotación de personajes en escena. Claro, porque si no, lo otro sería más, ir a ver, que no está mal tampoco, pero bueno, ir a ver a narradores que que se alternen unos a otros y cuenten cuentos. Claro, que cuentan cuentos, está bien. Tal Un cual. espectáculo es otra cosa. El Tiene espectáculo toda- es un otro trabajo Ujú. enorme en sí mismo. Para nutrir esta columna yo me ocupé de tomar 2 libros Sí. como referencia que son escritos por Ana Padovani. Uno es su libro llamado Contar cuentos y el otro Escenarios de narración oral, transmisión y prácticas. Libros que recomiendo su lectura ya que dan base y sustentan la parte técnica de nuestro trabajo. Perfecto, con recomendación y todo. Sí, sí. Bueno, Belén, que se mejore mucho. Muchas gracias. Le- Beso a todas las de la mesa, ya están Sí, todas sí, situadas gracias. allí. Sí, acá la- te mandan Sí, saludos. le están mandando Ay, bueno. besos. Besos, Belén. Ay, hola Verde Violeta, hola Violeta, hola. Hola, encantada. Estamos todas. Están Sí. todas, Bueno. están todas. Bueno, aquí seguiré con la oreja atenta a la radio. Gracias, Belén, un besito. Otro beso gigante, chicas. Y vamos con el dúo Karma y escuchen esto, canto de ida y vuelta. Y presten atención a la música, a ver cómo viene esto. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Que de ida y vuelta tenga. Abrazo de bienvenida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Carretera del regreso, que sea de doble vía, para ir y que haya vuelta, para volver a la ida. Que de ida y vuelta tenga. Abrazo de bienvenida.
Edición agotada. Todo lo que a vos te interesa sobre el mundo de la edición y las editoriales de LIG está acá. Y hoy dijimos que vamos a hablar con Violeta Cangianelli. Hoy estamos con las violetas, las verdes, ¿no? Azul. Muchos colores. Mucho color hoy hay en la fábrica de cuentos. Sobre los cuentos del Chiribitil, que nacen en 1976, con dirección de Delia Pigretti, publicados por Centro Editor de América Latina. Se vendían en los kioscos y llegaron a tener tiradas de 50.000 ejemplares. A la muerte de Delia, tomar la dirección de la colección Gracia Montes, se publicaron 50 títulos en total. El diseño fue de vanguardia, formato álbum, 24 páginas. Aparece en la tapa el nombre del autor y del ilustrador, que es algo novedoso, ¿no? Hay una profusión de imágenes con la inclusión de una ilustración a doble página central sin texto. La colección incluyó escritores e ilustradores como Graciela Montes, Laura de Betach, Ajac Barnes, Beatriz Dumerque, entre otros. Y los chiribitiles regresaron gracias al trabajo de Violeta, que es abogada especialista en derechos de autor, a quien le damos la bienvenida y le decimos, Violeta, ¿cómo surgió la idea de reactivar los chiribitiles? Gracias por la presentación tan linda, por todo lo que estudiaste para... Vio cómo buscamos material. Todo perfecto. Bueno, todo esto empezó, pero no por ser abogada, ni por saber de derechos de autor, ni nada que tenga que ver con eso, sino más bien porque yo era muy fanática de estos cuentos cuando era chica. Entonces yo tenía la colección casi enterita y los guardaba con mucho cariño. Cuando nació mi hija, ella tuvo la suerte de ir a un jardín maternal que estaba orientado a la literatura. Entonces, desde que tenía 3 meses, la forma, digamos, de despedirla en el jardín y de ir a buscarla y de recibirla era siempre gracias a un cuento y a través de un cuento, y todo tenía que ver con un cuento. ¡Ay, qué lindo! Un jardín que amo, que lo recomiendo siempre porque es de la Universidad de Buenos Aires, está dentro de la Facultad de Derecho de la UBA y está dirigido por María Emilia López. Y entonces, gracias a ese jardín, yo cuando la dejaba empecé a leer cuentos y cuentos y cuentos y cuentos y entonces me acordé de dónde tenía guardados mis cuentos, los fui a buscar y entonces me di cuenta que esos cuentos tenían vigencia, que eran hermosos, que eran divinos, pero mi hija los quería usar y los quería tener y a mí me daba cosa prestárselos. Yo la verdad que los tenía todos pegaditos, o sea, ya amarillos, todos deteriorados, pero eran de un papel de revista, muy viejitos, muy así. Entonces, bueno, tenía ganas de compartirlos con Vera, mi hija, y con todos sus amigos, pero tenía miedo que me los rompan, que me los arruinen, porque eran de mi colección preferida de lectura. Entonces, bueno, a los años armé un grupo en una red social que tenía que ver con los que éramos lectores de esos cuentos. El grupo fue genial porque se empezó a sumar gente de la literatura, desde Isol, que fue una de las primeras que se sumó y me empezó a escribir, hasta autores de los cuentos, los ilustradores, bueno, familiares de los autores y los ilustradores, bibliotecarias, maestras, maestros, artistas plásticos, Marcia Schwartz. Empezaron un montón de gente que había trabajado en el CEAL, que había trabajado en esta colección y que quería que estos cuentos vuelvan a salir. Entonces yo daba clases en Filosofía y Letras de la UBA, en Puan, de Derechos de Autor. Y entonces había trabajado muchos años en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y mi jefe empieza a ser, lo nombran como presidente de UDEVA. Entonces, con el tiempo que era el presidente de UDEVA, yo tuve una entrevista para trabajar en derechos de autor ahí. Entonces, en la entrevista fui con mi biblioteca de los cuentos de Chiribitil y le dije, yo puedo trabajar en la editorial en derechos de autor, me encantaría trabajar en la editorial, pero a mí lo que me gustaría, si es posible, es reeditar estos cuentos. Entonces me miraron, él estaba el presidente de UDEVA con el gerente comercial de UDEVA en la entrevista y obviamente querían que yo vaya como abogada, una persona seria, a hablar de derecho, hablar de textos jurídicos, bueno. Y entonces me decían, pero ¿por qué te interesa tanto esta reedición? Le digo, porque estos cuentos son hermosísimos y no están en las librerías y tienen que estar. Y son de autores increíbles que hicieron una carrera increíble, son todos laburantes de la cultura, gente valiosísima para la cultura argentina, que tienen que volver a salir a la luz, tienen que volver a vivir. Y entonces, bueno, en los tiempos libres me dijeron, si vos podés, andás ubicando autores e ilustradores para conseguir permisos, autorizaciones, bueno. Y así hice un trabajo de entrevistas, fui citando a todos, reuniéndome con familiares, con los que encontraba, y así como armando como un árbol genealógico del CEAL, fui dando con todos. Me hice muy amiga de la ilustradora de Graciela Montes, Julia Díaz, que aparte
digamos, yo creo que Julia se encariñó conmigo por el amor que yo tenía por los cuentos y por la colección. O sea, nos hicimos muy amigas. Ella, gracias a ella, me consiguió una entrevista con Graciela Montes, fui a verla a su casa. Ella fue, la verdad, la gran puerta también hacia otros autores, porque cuando ella me dijo, sí, me interesa, digo que sí porque son la Universidad de Buenos Aires, porque son Eudeva, porque a mí no me interesa un fin comercial, me interesa rendir un homenaje al CEAL, a esa forma de editar, a la forma de que los cuentos puedan estar en las librerías de una forma con un respeto a la colección original. Entonces tiene que ser una versión idéntica a la original, que es la versión facsimilar que hicimos. Le digo, un poquito de más calidad las tapas, le digo, para que tengan más... los chicos, la verdad le digo, los chicos se llevan los libros abajo de la almohada, los mueven, los muerden, los libros, la verdad que se manipulan mucho, claro. Entonces me dijo, sí, lo importante es que por dentro sean idénticos a los originales, mismo tamaño, mismo formato, yo te voy a autorizar. Ella había sido directora, como vos bien dijiste, de la colección, y ella era autora de 6. Entonces, gracias a esa autorización, ahí después, la verdad que todo fluyó mucho más, porque ya cuando tenía las autorizaciones de 10 grandes, el hijo de Jacques Barnés, Gabriel Barnés, bueno, así fui dando con las autorizaciones. Y aparte toda gente amorosa, porque la verdad que me encontré Ahora, fue un trabajo de hormiga eso. Sí, pero hecho con mucho amor. Y la verdad que fue hermoso porque... o sea, yo lo volvería a hacer y te juro, porque aparte sigo, porque faltan todavía 30 más, porque editamos 20 y ahora sacamos 10 nuevos, pero digamos, es un trabajo muy enriquecedor, porque yo conocí, digamos, las vidas también de ellos, de lo que era el CEAL, de lo que era la forma de editar en el CEAL. Yo no sabía editar libros, aprendí haciéndolo y aprendí con este trabajo. Y nunca me imaginé que iba a tener éxito la colección. La colección se agotó en 4 meses, la primer tirada. Y en Eudeva, aparte, yo pedía permiso hasta para todo, porque la verdad que, o sea, hay editores muy importantes, se hacen libros académicos muy serios, muy importantes. No había una colección de cuentos para niños. Había una de divulgación científica, que es Los Querés Saber, que la dirige Paula Bombara, pero no había una colección para niños de cuentos. Entonces al principio era, ¿pero quién los va a editar? ¿Quién los va a hacer? ¿Cómo va? Digamos. Y todo esto fue todo un trabajo muy, digamos, minucioso y de prueba-error también para mí. ¿De todo te ocupaste vos, Violeta? Sí. Pero a ver, sí, en este sentido yo obviamente convoqué gente, o sea, hay una restauradora gráfica que es diseñadora gráfica, Silvina Simondet, pero todo mucha pasó gente que me ayudó muchísimo. Obviamente hay una correctora que es Laura González, que es brillante, hay toda una editorial que después, digamos, colaboró mucho con todo. También el presidente de la editorial, Gonzalo Álvarez, el gerente general, confiaron mucho en mí, en mi trabajo, porque siempre me respaldaron y yo no tenía experiencia como editora. Esto ya lleva 4 años, pero al principio no sabíamos cómo iban a ser aceptados por los niños de hoy. Y entonces al principio me decían, bueno, es la nostalgia, la gente los compra por la nostalgia. Claro, los va a comprar la gente que los conoció de chicos. Y que pensaban, se los quiere leer a sus hijos, como me pasa a mí, pero resulta que esto que no, porque siguió, digamos, teniendo éxito la colección y es lo que más vende Eudeva hoy por hoy. O sea, en la Feria del Libro fue lo que más vendimos del año pasado y de y entonces, y cuando sacamos los nuevos, teníamos mucho miedo que los nuevos también tengan alguna resistencia y están igual en ventas que los antiguos, que le decimos clásicos. Claro. ¿Cómo deciden los nuevos? Bueno, eso también fue un trabajo muy lindo en grupo, eso ya fue un trabajo en grupo porque le pedimos a Marina, que es una de las autoras de uno de los nuevos, siempre me cuesta decir su apellido, Marina Elberger. Le pedimos, ella es autora de muchos cuentos y es especialista en temas de educación y de niñez y de literatura. Le pedimos que investigue sobre los contenidos de los cuentos actuales. Nos hizo todo un trabajo, un informe sobre esto, pero la verdad... convocamos a los autores, muchos que ya habían estado en el CEAL, claro, como Laura de Betach, como Oche Califa, hay muchos que coinciden, pero también quisimos convocar a nuevos autores ilustradores, como fue en esa época la convocatoria que se hizo en el CEAL, pero nos guiamos un poco por lo que nos gusta leer y a cada uno de estos autores le pedimos que nos manden 3 cuentos de 3 carillas a cada uno.
Entonces, ahí la verdad que nos sobra material porque cada uno nos mandó 3 cuentos bellísimos, o sea, tuvimos que elegir, pero era muy difícil Era más también difícil elegir, después porque elegir entre hay esos. mucho material y la verdad que hay autores buenísimos en la Argentina. Entonces, material sobra. Material, por suerte, nos damos cuenta que hay también ilustradores argentinos que yo este año tuve la suerte de ir a Bolonia y sigo pensando, viendo las ilustradores de todo el mundo, y sigo pensando que los argentinos tienen un vuelo, un nivel, una creatividad increíble. Así que también ilustradores tenemos como para convocar y convocar y convocar. ¿Y cuál es la idea? Perdón. No, está bien. ¿Cuál es la idea? ¿Terminar con los clásicos que faltan? ¿Que son cuántos los que faltan? Eran 50, hicimos 20, nos faltan 30. La idea es terminar, sí, sacar los 30. Este año sacar 10 más. Uh-huh. Ya tenemos casi definidos los títulos de estos 10 más. Uh-huh. Y también seguir sacando nuevos. Ir sacándonos. Ahí no saben cuándo van a parar. Y no, porque todo depende también de cómo se venden. Claro, ahí los chiribitiles tienen para rato. Sí, tienen para esto recién comienza. Seguro que sí. Y hoy nos trajiste 2 nuevos. Así es, traje Mar de Fondo, que está escrito por Laura de Betach y está ilustrado por Ignacio Noé, y traje Ministro de Asuntos Importantes, que es de Adela Bach y que está ilustrado por Nerina Cansi. Y es verdad, siguen la estética totalmente, nosotros lo estamos viendo acá. Bueno, mantenemos, o sea, hay cosas que son y... como emblemáticas de la colección, y es que comparte la importancia del autor e ilustrador en tapa, que está en el medio del libro, la ilustración a doble página, que se le da tanta importancia, digamos, a lo narrativo y a lo ilustrativo, que hay una lectura obviamente que hacen los niños y hay otras tantas lecturas que pueden hacer los adultos de los cuentos. Nos pasó algo muy lindo con la colección de cuentos, y es que nos damos cuenta que en una familia donde se leen cuentos y donde los niños piden cuentos, lee toda la familia. Entonces la verdad que eso es algo que... O sea, yo soy muy seguidora de los fanáticos de la colección y soy muy seguidora de las cosas que me cuentan. Estoy siempre buscando anécdotas sobre los cuentos, ¿no? Y los chicos siempre, no solamente quieren que les lean muchas veces los cuentos, también quieren que compartirlos con los amigos, quieren llevarlos a la escuela, quieren regalarlos, quieren que haya más, no les alcanza con la colección. Entonces también, digo, todo eso se empieza a multiplicar y en la familia empiezan a leer los hermanos. Digamos, todo ese valor que tiene el cuento, que por ahí en otros géneros no se da, que es que uno empieza y termina un cuento y siente que ya está de otra manera, ¿no? ¿Y tuviste comentarios, Violeta, de la gente esa del grupo que era seguidora de los chiribitiles clásicos sobre los nuevos? ¿Qué te dijeron? Son militantes de la colección y de los cuentos. Yo ahora me voy a Santa Fe a un encuentro de los libros y las cosas, que es una de las fanáticas, de las primeras fanáticas que estaba en el grupo y que ahora organiza eventos en Santa Fe y qué sé yo. Y sí, obviamente las opiniones son todas muy de valoración, de respeto, de alegría, digamos, todo el mundo recibió muy bien todo. Hay gente también que nos escribe que le gustan más los clásicos que los nuevos, digamos. Hay otros que al revés, que están más enganchados con los nuevos que con los viejos, pero bueno, hay que estar siempre atento a los lectores y a lo que todo el mundo pide, porque también es inspirador que la gente pueda también devolver a los que hacen libros su opinión, su mirada. Los mismos autores opinan mucho. Me imagino lo que debe haber sido. Graciela Montes le encantaron. La verdad que para nosotros eso es algo increíble y sí, porque la verdad que los nombres de los escritores e ilustradores eran súper importantes. O sea, en la literatura hoy son todos grandes. No, te juro que es de saltar de emoción en emoción, porque primero fue el premio La Hormiguita Viajera, que fue un premio también divino, que a mí me llenó de emoción, y al toque de ese premio tuvimos el al rescate cultural. Entonces eso también, digamos, no solamente que ni lo esperábamos, era como decir, bueno, es tocar el cielo con las manos, y después la repercusión también que tiene, que de repente también al estar en las redes la gente de cualquier parte de la Argentina o del mundo escribe, yo vivo en Australia y los quiero tener, ¿cómo hago para conseguirlos? Yo los leía de chica. O de repente uno ve que cuando van a la librería lo consiguen a los originales, a los de Nicolò, por ejemplo, y que los abrazan. Y que dicen así como, ay, yo este cuento lo leía de chica. Y es que están llenos de recuerdos, son libros como muy personales. Sí, que te hacen viajar a la niñez, a la infancia. A mí me pasa eso, pero digamos,
digamos, yo siento que soy una más de todas las lectores fanáticas, porque me ganan. O sea, yo me doy cuenta que los lectores que yo aparte los tenía bastante viejitos, deteriorados, en folios, ¿no? Pero no tenía los 50. Pero yo veo gente que los encuadernó, viste, gente que, bueno, obviamente hubo una etapa que se vendieron también en tapadura, pero hay gente que tiene hasta hecho cuadros con los chiribitiles, con las tapas, con algunas tapas ha hecho cuadros. Bueno, el grupo Valor Vereda que hizo una obra de teatro rescatando los sodos. Después ahora hay un artista plástica que quiere hacer un mural de todo lo que fueron los chiribitiles. O sea, gente que es mucho más fanática que lo que pudo Ha ser. movilizado muchísimo los chiribitiles, mirá vos. Sí, Y decime, ha movilizado mucho, pero vos dijiste que hoy es lo que más vende Udeva. ¿Qué tienen esos cuentos del 70? No hablemos de los nuevos. A ver, ¿qué tienen esos cuentos del 70 que los niños y jóvenes de hoy siguen atrapados? Bueno, yo creo que lo que tienen todos los cuentos clásicos, que es una transmisión de valores y una transmisión de historias sencillas, simples, cotidianas, pero bellamente contadas, poéticamente contadas, con una, digamos, no hay ninguna subestimación a la inteligencia ni de los niños, ni de los padres, ni de los mediadores de la lectura, digamos, hay todo el tiempo se ve la excelencia en la elección del cuento y en la elección del ilustrador y en esa mezcla, porque a mí me encanta cuando me contaban los protagonistas del SEAL, me contaban cómo trabajaban, y lo que más apareció en las entrevistas es, trabajábamos con mucha libertad. Trabajábamos con mucha audacia, podíamos hacer lo que queríamos, podíamos elegir los cuentos que nos gustaban, podíamos usar la técnica que queríamos para trabajar. Y todo eso, capaz, hoy no es tan común, trabajar con esa libertad. Entonces, estos cuentos por eso también, digo, se transformaron en clásicos argentinos, porque son cuentos que están muy bien presentados. El artista, el director de arte del SEAL, que era el Negro Díaz, era un tipo muy, muy, muy genio, que elegía una de las ilustraciones del cuento para la tapa, pero siempre había algo en la tapa que la verdad, eso también, la verdad que a mí me genera como mucha emoción, porque descubrir por qué elegía las tapas, de qué forma y por qué elegía esa ilustración y no otra, y en general no era la de la mitad de la página. Entonces digo, la de la mitad de la página sumaba a la historia. Pero era una versión distinta y diferente también a la que tenía el autor del cuento, porque el autor lo veía cuando ya estaba en los kioscos. Y decía, siempre nos pasaba también que nos contaban que se sorprendían de ver ese resultado. No era un trabajo en conjunto. No era un trabajo en conjunto. Salvo algunas duplas que se dieron, como por ejemplo, bueno, Delia Contarbio, que hizo muchas ilustraciones, bueno, Julia Díaz, que hizo muchas ilustraciones. Claro, después por ahí con el tiempo. Y que, por ejemplo, nos cuenta Julia que ella quería hacer rosas con los sodos, y Graciela Monte le decía que le gustaban los malbones, y los malbones, o sea, los sodos se esconden detrás de los malbones, no detrás de las rosas, como que hay ciertas situaciones. Ahí hubo una charla previa. Sí. Hay cosas, hay pequeñas anécdotas que son para hacer otro libro, porque yo, digamos, todo eso que tomé nota de lo que me iban contando también es algo muy divino y anecdótico y de trabajo, digamos, con un nivel muy, muy bueno, muy alto. Ha sido una privilegiada, Graciela Montes. Todos queremos hablar con Graciela. Sí, tal cual. Yo hablé muy poquito, pero no es que hablé mucho, pero siento que también es un gran homenaje a ella, a todo su equipo, seguro. A toda esa gente. Fue todas las una gran escritora y una gran teórica, ¿no? De la ley, Graciela, la verdad que sí. Casi todos, porque mira, ninguno, digamos, todos empezaron con esto y después hicieron unas carreras increíbles. La primera presentación no podíamos parar de llorar, fue en el ECUNI y fue una presentación tan conmovedora, tan emocionante. Algunos llevaban los chiribitiles y los levantaban así como sus hijos, viste, así. Bueno, la segunda fue en el Museo del Libro de la Lengua, también fue muy emotiva. Y la tercera fue en la Feria del Libro. Ahí ya no lloramos tanto. Pero ya estaban más acostumbrados. Pero la verdad que nos mueve, viste, como todos los recuerdos de la infancia, y aparte también este deseo de que lo que es bueno y cuando sos chico lo vivís como bueno, querer compartirlo de nuevo con tus hijos. Y con los libros pasa eso, con ¿viste? Libros, cuando un libro te gusta, que no ves el momento de recomendarlo, de que otra persona lo lea. Con el libro pasa eso. Tal cual. Y es como contagioso, porque aparte yo veo los compañeros o los compañeros de mi hija del colegio, y que
me ven y me ven como la protagonista de un chiribitil y me dicen, a mí me encantan los chiribitiles, ¿viste? Como que yo me doy cuenta que, pero porque se ve que mi hija les habla, Sí, seguro, ¿viste? Pero claro, hay como toda una cosa muy de, contagiosa. Qué lindo. Bueno, Violeta, mirá, nosotros hace tiempo queríamos hablar con vos y con los chiribitiles. Es más, si yo no me equivoco, en una de las presentaciones que fuimos invitados, me parece en la del ECUNI, me parece que en la del Museo de la Lengua, te habíamos hecho una entrevista y en teléfono, y el teléfono se nos... Sí, porque la que me la hizo la entrevista me la encontré después en el CUNY y me contó que perdió la entrevista. Fue Belén, recién estuvo con nosotros en el bloque. Sí, vos sabés que, y nos quedamos sin la entrevista, así que siempre quedó ahí la idea de hablar con vos. Ahora, viste, no la íbamos a perder, estás acá. Gracias. Tenemos chiribitiles para sortear porque Violeta nos trajo los nuevos, así que estamos con chiribitiles para sortear. Y va a estar la remera, porque hubo gente que dijo, yo me gusteo porque quiero la remera. Yo se las traigo, yo se las traigo. Así que va a estar la remera también. Sí. Violeta, muchas gracias por haber venido. Ojalá que sigan los chiribitiles. Invitamos a que te quedes un ratito más. Sí, encantada. Y a escuchar a las chicas, que va a estar buenísimo, seguro, como siempre. Pero vamos con otra canción. Ay, no saben lo que les elegí. A ver. Con los hilos de la luna, de Evia María Lluvia. Una belleza. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía. Risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera. Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna. Abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna. Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo que nos regala la luna dibujada en un pañuelo. Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Trajo la gaita asturiana y el paso doble elegante, pero se quedó conmigo entonando de donde son los cantantes. Niña, nunca te enamores, si hay luna cuento menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna, artesano de mis alas, carrusel para la altura. Nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero. Cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero. Nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. Mi abuela besó a mi abuelo
yo fuera. Lo cierto es que mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela. Puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. Llegó el momento del cuento, y aquí dejamos una nueva historia para que comience a rodar de boca en boca, de corazón en corazón. Hoy vamos a compartir palabras. Palabras. Palabra. La palabra es como llave. Puede abrir, puede cerrar, puede abrir, puede cerrar. La palabra es como llave, puede abrir, puede cerrar, puede abrir, puede cerrar. La palabra es como llave. Habrá que darle una vuelta, 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 vuelta. La palabra es como llave, puede abrir, puede cerrar. Habrá que darle una vuelta, vuelta, que nos sirva, que nos sirva, que me ayude, que nos sirva, que nos sirva. Para entrar, la palabra, una llave, para abrir. Puede cerrar, para entrar, que nos sirva. La palabra como llave puede abrir, puede cerrar, que nos sirva. Habrá que darle una vuelta para entrar. Laura Deverach. Había una vez un niño. Había una vez un niño que no. Había una vez un niño que no conocía la mar. Diego no conocía la mar. Su padre lo llevó a descubrirla. Y la mar estaba allí, esperándolos. Caminaron mucho. Viajaron al sur. Atravesaron los bosques, subieron y bajaron médanos. Y al llegar a la cima del más alto, la mar estalló ante sus ojos. Y era tanta la inmensidad, y era tanto su fulgor, tanta la inmensidad, tanto su fulgor, que el niño quedó mudo, mudo de hermosura. Y cuando por fin pudo hablar, le dijo a su papá: ayúdame, papá, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar, papá, ayúdame, papá, ayúdame a mirar. Pedacito de mar que me consuela, pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huellas, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar, ayúdame a mirar. Galeano, por supuesto, y un fragmento de la canción del dúo Karma, que han hecho también sobre el mismo cuento de Galeano. Y cerramos nuestra participación con otra poesía, hoy vinimos con poesía, de una poetisa de Villa María, Córdoba, Edith Vera. Voy a tomar un poquito de agua, porque estos otoños en la garganta dejan raspaduras. Para pa pam pam.
Una vez que se ha pronunciado la palabra amapola. 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 Una vez que se ha pronunciado la palabra amapola, Hay que dejar pasar algo de tiempo. 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 para que se recompongan el aire. El aire y nuestro corazón. El aire. Y el corazón. El aire. Y el corazón. Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío te arropo con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Amapola. Ay, chicas, qué espectáculo que dieron. Hermoso. Y un poco de poesía, ¿no? La Pero poesía ¿cómo? también es lig. No, pero además, a ver, escuchar poesía, sí, ¿no? Qué diferente. Qué lindo. Bueno, Hoy en lo ese que- sentido nosotras estamos súper agradecidas y conmovidas porque esta manera de encarar la poesía la hemos descubierto y aprendido con Diana Tarnowski y Ujú. Claudia Estela, ¿no? Nosotras redescubrimos el amor por la poesía y la posibilidad de contarla hacia otros, Claro. jugando con las palabras, con las sonoridades, con los sentidos, gracias a ellas y a las acciones poéticas que suelen llevar a cabo. Sí, totalmente, Ujú. porque no ha sido un recitado de poesías, eso fue un espectáculo de poesía y canción. Y creemos que a las niñas, a los niños, a los jóvenes, hay que darles poesía. Seguro que sí, Sí. seguro que Y les, sí. les gusta también. Sí, seguro sí, que lo sí. disfrutan. Ujú. Vamos a leerles algunos comentarios a todas, a Belén también, porque Sebastián Vargas empezó diciéndonos que buena columna de Belén, me encantó, filosa y con mucho para quedarse pensando. Silvana Vivas, que le leímos a Violeta, pero lo vamos a leer porque tenemos un poco de tiempo, decía, durante más de 30 años guardé en la memoria el hecho de que un cuento de la colección del Chiribitil de una amiga me había cautivado cuando tenía menos de 10 años, solo que era imposible recordar el nombre de la colección, era con Ch. Era un nombre tan difícil y hace poco, por meterme en el mundo de la narración, se me cruzó esta reedición. Cómo salté de alegría cuando redescubrí que el nombre era Cuentos del Chiribitil. Bueno, piden sorteo, Julieta Baizueta también encantaron los chiribitiles. ¿Qué nos dice Belén por ahí? Fabiana, ¿está usted leyendo? Sí, hay esa entrevista con Violeta que nos fueron desalojando del Museo del Libro y de la Lengua, que la hicimos 3 veces y después el teléfono robado y allí se perdió. Qué bueno tenerte hoy en la fábrica, Violeta. Les gustó la canción de Evia María Lluvia, que era muy linda. Y Belén también nos dice Marina Elberger, una autora exquisita, gran investigadora de la LIG. Bien, Virginia le gustó la canción, que por Virginia nos dedicamos a musicalizar con todo esmero. Porque ella nos pedía más Sí, canciones. Sí, así que es una de las causantes de la musicalización de la Fábrica de Cuentos. Fernanda Masitelli dice, ¿cuánto trabajo detrás de la reedición de los fantásticos chiribitiles? Muchas gracias, Violeta. Me emocionó tanta pasión y compromiso. María Mercedes Córdoba, contar cantando palabras, qué lindo para las chicas de Verde Violeta. Me encanta su música de palabras llenas de historias. Y un poco lo que Mercedes, decía un Belén, beso. ¿no? En su columna. Ujú. La verdad que ha sido un hermoso programa, por lo menos nosotras lo hemos pasado muy bien, ¿no es cierto, Sí, Fabiana? sí, Ustedes. Claro.
Les volvemos a agradecer, Violeta, por haber venido a contarnos todo sobre los chiribitiles. Chicas Verde Violeta saben que siempre es placer tenerlas. Así Nosotras que... también. ¿Podemos pasar una visita? Sí, claro. Hoy vieron que siempre las hacemos correr. Sí, hoy estamos relajadas. Estamos en relax. Este viernes 20 vamos a estar en el espacio Fray, cualquier cosa. Dijépolo en González Catán, con el espectáculo Algunas Mujer y Memoria, que son textos que tienen que ver con cuestiones de género y de la memoria reciente. Viene a cuento de lo que habló un poco hoy Belén, es un espectáculo con dirección de Claudia Quiroga, y que hacemos una trama entre los textos, la puesta en escena y los trazos de Pablo Quiroga, de Pablo Fernández. Perdón, estoy malo. De Pablo Fernández, ilustrador también del IG. Ay, mirá qué interesante. Que no solo hace la ilustración mural magnífico y cada función distinto porque se nutre de lo que va pasando en escena, sino que tiene interacción escénica con nosotras. Eso el viernes 20 a las 19 en González Catán, en el Dijépolo. Y si quieren comunicarse con ustedes para al reservar, Facebook de Verde Violeta Cuentos. Perfecto. Y el viernes 27 en la Alianza Francesa, en la sede de Avenida Córdoba. El día de mi cumpleaños. Ah, mira. Allí hacemos Lazos, que es un espectáculo también con puesta en escena, con supervisión del equipo docente Ana María Bobo, que son textos de Alejandra Lorenzich, de María Teresa Andrueto y textos nuestros. Y en ese caso, en la puesta en escena, interactuamos con un músico. Les hago una pregunta cortita, a ver si se puede contestar cortita. Ustedes dijeron una puesta en escena, etcétera. ¿Cuánto lleva armar un espectáculo? Mucho ensayo. Porque se eligen los textos. Los textos, se ensaya, en el caso cuando hemos hecho como con Claudia Quiroga, con el equipo de Ana, ensayos con ellos, ensayos con nosotras, trabajo de mesa, mucho trabajo. Y yo he ido a ver a las chicas en Chacarita, sí. en el espacio teatral. ¿Y era el de Alquimia. Algunas Mujeres? Ese, no, un nombre parecido, Historias de Algunas, Algunas Historias, que la versión que vos viste fue la original. Luego la tomó Ana Bobo, nos dio unas cuantas sacudidas y el espectáculo creció y tiene otras lecturas y otra puesta en escena. O sea que tengo que ir a ver la otra. Sí, los cuentos son los mismos, pero el planteo escénico es diferente. Muy bien, muy bien. Y así llegamos al final de esta fábrica de cuentos. Como siempre, muy rápido pasó. Sí, la verdad que sí. Les agradecemos mucho. Violeta, mucha suerte con los siguientes chiribitiles. Muchas gracias y un placer compartir con ustedes esta tarde. Chicas, igual. Gracias. Fabiana no estuvo sola, ¿vio? No. Y no tosí, o tosí poco. No se notó. Nada, qué sé yo, no se notó. Sí, mientras cantábamos, para nada, la verdad. hacíamos cosas. Seguro. Me parece muy bien. Nos encontramos entonces la próxima semana en la Fábrica de Cuentos. Sí. Para vernos y escucharnos.